América se define una estrategia para retomar la iniciativa política en el continente, parar, digamos, el avance de la de la ofensiva neoliberal y entonces comenzar a diseñar toda una estrategia que iba a tener a Venezuela como epicentro, porque en efecto el año pasado en La Habana, Venezuela, el presidente Maduro solicita que la edición 25 fuera en Caracas. Entonces por eso decimos que esta edición 25 abre pues una cuarta etapa, una nueva etapa del Foro de Sao Paulo. Por eso el presidente Maduro de manera correcta, ¿no?, plantea que tiene que tener un carácter mundial. No nos conformamos con que asistiesen los 112 delegados internacionales de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe, los partidos de izquierda, sino que en efecto había que darle un carácter mundial, ¿no? Y por eso el esfuerzo que se hizo en esta edición 25 del Foro de Sao Paulo. Rápidamente allí, un poco los números, que al final seguramente variaron un poco, pero nosotros aspirábamos que a la edición 25 de este foro en Caracas pudieran asistir al menos unos 300 delegados internacionales, invitados internacionales, que fue lo que participó en La Habana, Cuba, la edición anterior. Pero bueno, hicimos un esfuerzo. Afortunadamente el compañero Diosdado Cabello, primer vicepresidente del partido, el presidente Nicolás Maduro, se montaron, ¿no?, digamos, como partido en orientar, en direccionar. Tuvimos una participación protagónica fundamental de los partidos del Gran Polo Patriótico. Creo que entonces ese paso que dimos con el manifiesto de Caracas y esa unidad fortalecida con la cual nos presentamos la delegación venezolana, eso sin lugar a dudas pues le da esa cualidad a esta edición 25 del Foro de Sao Paulo. Por eso decía yo, Gilberto y Tania, ¿no?, que seguramente pasará mucho tiempo y algunos años y no terminaremos de extraer como parte de ese balance los aportes y la trascendencia de esta edición 25 del Foro de Sao Paulo. Porque hoy que arranca un evento internacional, creo que es una consecuencia directa de eso que nos planteamos allí. O sea, más allá de lo importante que es encontrarnos para discutir, para acordar resoluciones, ¿no?, acuerdos, etc., creo que lo más interesante que se desprende en esta edición 25 es que pasamos de lo teórico a lo práctico, ¿no?, sin olvidar, por supuesto, lo importante de lo ideológico, lo político ideológico, pero entendemos entonces, y de allí la importancia de la edición 25, que Venezuela pasa a jugar un rol fundamental en esa, digamos, en esa idea, ¿no?, que se tiene de que pareciera que estamos asistiendo a una transición de un imperialismo fundado en la dictadura del dólar, en los acuerdos de Bretton Woods, 1944, en implantar en la humanidad todo un sistema económico, ¿no?, de libre mercado, donde el acento precisamente se coloca en el capital. Se crean una serie de organismos internacionales para privilegiar, ¿no?, esa expoliación, esa explotación capitalista, y creemos entonces nosotros que esta edición 25 inaugura, ¿no?, una etapa interesante entre esas transiciones que se han dado a lo largo de la historia. Y rápidamente traigo acá, digamos, a la conversa, ¿no?, aquí el escenario, cómo ocurrieron en la historia esas transiciones, ¿no? Si ustedes evalúan un poco, a lo mejor Juan nos pudiera ayudar aquí con este tema histórico, ¿no?, que salió. Cuando se da la transición del Imperio Otomano, creo que entre 1200 a 1500, que decae el Imperio Otomano, surge el Imperio Español, se hace sobre la base también de, digamos, el control del incipiente sistema financiero. Me refiero a aquel tema de los bancos nacientes, los bancos de los Medici, de los Rothschild. Este apellido es importante que lo anotemos allí. Esa logia, esa generación que fundó Jacob Rothschild, ¿no?, fundador de esta concepción
financiera es la que se ha venido moviendo a lo largo de la historia en función de la hegemonía de la nacionalidad de esos imperialismos. Entonces, cuando estuvo España, y que por muchas razones no logró satisfacer la voracidad de ese capital que se internacionalizaba y da pie al imperialismo británico, ¿no? Precisamente estos señores migran a Londres, crean aquello que se llama la City, que es el centro financiero por excelencia del Reino Unido, se sustenta en aquella, digamos, lapidaria conceptualización de la libra esterlina oro, ¿no? En esa paridad, y bueno, y con ello toda esa concepción, ¿no? De quien controla el sistema financiero mundial le está imponiendo el ritmo a la humanidad, y eso fue lo que ocurrió con aquellos famosos acuerdos de Bretton Woods, ¿no? 1944. Todo digamos, esa hegemonía de los Estados Unidos, de ese sistema que se le impuso a la humanidad, de la paridad dólar-oro, ¿no? Pero que tuvo una ruptura en 1971, cuando Richard Nixon, ¿no?, abandona esa paridad y de alguna manera obliga a los países árabes a que toda la transacción sea de petróleo, sea en dólares, ¿no? Se comienza entonces también de igual manera a crear como una especie de espejismo, de burbuja en esa supuesta y poderosa economía norteamericana. Y fíjense que estamos llegando entonces a este año, al 2019, 2020, y ese centro financiero de Wall Street, que sustentó el poderío de la hegemonía de la economía norteamericana, se está desplazando hacia el Pacífico, ¿no?, hacia Shanghái, y que ahora, ¿no?, en esta transición es que ocurre la edición 25 del Foro de Sao Paulo, es que el presidente Maduro ha venido tomando iniciativas muy interesantes de acompañar la gestación de la multipolaridad, de esa alianza estratégica que inició el comandante Chávez, que la continuó el presidente Maduro con Rusia, con China, con Turquía, con la India, con Vietnam, y estas llamadas economías emergentes, es que entonces se plantea el debate de la edición 25 del Foro de Sao Paulo. ¿A dónde quiero llegar? Bueno, a este punto en el cual estamos diciendo que Venezuela se convierte en, digamos, el centro de gravedad, y se puede convertir también Venezuela, o lo que ocurre en Venezuela puede definir la suerte de la humanidad, es lo que trato de decir. Si aquí, en Venezuela, triunfa esa intención, esa pretensión de que Venezuela se arrima a fortalecer y consolidar la hegemonía unipolar sustentada en la doctrina Monroe, la economía norteamericana puede sostenerse, puede mantenerse unos 20 o 30 años más quizás. ¿Por qué? Aquí están las mayores reservas energéticas del mundo. Pero si es lo que estamos planteando con el presidente Nicolás Maduro a la cabeza, de que esas reservas de Venezuela no van a servir de asiento, de soporte a la dictadura del dólar, sino que nos planteamos la construcción de la multipolaridad, de plantear que debemos acompañar esa iniciativa del presidente Xi Jinping de desarrollar la ruta de la seda, de el ultimátum que los chinos le dieron a la economía norteamericana, de decir, mira, a futuro las ventas de petróleo no serán en dólares, sino que serán en yuanes, donde ya no se van a adquirir más bonos de la deuda pública norteamericana, y donde en efecto se comienza entonces a mover el centro de gravedad. Por eso es que decimos nosotros que fue muy pertinente esta edición 25 del Foro, que el presidente Maduro acertó en esa estrategia, esa iniciativa internacional de terminar, de derrotar
a la hegemonía de los Estados Unidos, la dictadura del dólar, y darle vida o gestar la multipolaridad. Y yo creo que eso en definitiva es lo que nos están jugando hoy en día. Por eso el Foro de Sao Paulo en Caracas, por eso todo ese esfuerzo que se hizo, por eso es que no se trata solamente de la resolución y la declaración, sino que hemos acordado acciones concretas que ya se están desarrollando en América Latina y que en efecto además ponen en evidencia que Estados Unidos no es aquella potencia militar que se decía, que salió con las tablas en la cabeza de Siria, y que entonces estamos muy cerca, como le decimos a nuestra gente, de que pasando esta tempestad, esta dura situación, este duro trance por el que atraviesa el pueblo venezolano, estamos muy cerca de esa victoria estratégica y de que vengan tiempos de prosperidad. Y yo creo que en esa dirección es donde nosotros estamos empujando todas las iniciativas que se desprenden del Foro de Sao Paulo. Yo lo dejo así hasta ahí, para que los compañeros también agreguen otros elementos, pero me parece interesante pues que sobre estos temas, obviamente ustedes tienen muchas cosas que decir, podamos debatir, porque apenas que el Foro de Sao Paulo de 2025 está comenzando.